Entrar a la palabra del Señor, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 10. Solo en esta ocasión vamos a leer el versículo 10 de Mateo, del capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 10. En la petición que hicieron los discípulos a pedirle al Señor que los enseñara a orar, acuérdense, esta es la oración modelo, o sea, el bosquejo, el esqueleto que les da el Señor Jesucristo de lo que debe involucrar nuestra oración, nuestro tiempo de devocional o cuando nos dirigimos al Señor, cómo debemos de dirigirnos y cuáles son las partes importantes o por donde tenemos que avanzar para ir avanzando. Si tienen sus libros, abran la página 67. Nuestra hermana Rosalba nos decía de su libro que la semana pasada se le quedó por aquí, hermano Miguel, no lo tenemos por ahí alzado, es un color rosa, de las miquitas color rosa. Por ahí, por favor, chéquenlo, a ver si a usted le sobra uno. Tiene su nombre, ¿verdad? Inclusive, Ros, ¿tiene su nombre? Ok, por favor. Capítulo 6, la página 67. Y mire, vamos a ver esto. El Señor Jesucristo en esta oración modelo expresa en el versículo 10 una parte muy importante que es demasiado. Decía yo a mi esposa, tengo muchísimas notas, aquí traigo mi manual o mi libro con un montón de notas. Digo, pero no sé si me dé tiempo todas, ¿no? Porque es bastante material sobre este punto de venga tu reino, dice el Señor en Mateo 6:10. ¿Ya lo encontró? A ver, leámoslo todos juntos. ¿Y cómo dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Ese es el tema que nos va a ocupar o que nos estará ocupando en este día, en esta mañana todavía, no ya tarde porque ya pasan las de las 12. ¿Sí? Esta expresión de venga tu reino nos habla de la soberanía del Señor, lo que debemos pedir en nuestra oración en cuanto a la soberanía del Señor, que el Señor tome el control total y absoluto de nuestra vida, porque si usted nota en el verso 10, va ligado la petición de que se establezca o que venga el reino de Cristo y con hacer la voluntad de Él. Porque si yo solo le pido, o sea, el Señor Jesucristo fue muy sabio al poner estas dos frases que ya en la semana próxima, si Dios nos lo permite, estaremos viendo lo que es la parte de hacer la voluntad o hágase tu voluntad. Pero el Señor le involucra esto porque si nosotros solamente pidiéramos que el reino de Dios se estableciese, pero no buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces ahí nos movemos del concepto, nos movemos del propósito dentro de nuestra petición. Venga tu reino va acompañado de la frase de hacer la voluntad del Señor. El pueblo de Israel, vamos a usar un poquito el ejemplo de esto. El pueblo de Israel tuvo que pasar por un sometimiento en cierta manera por causa de su rebeldía allá cuando salen de Egipto y van hacia la tierra prometida y están en el desierto. Cuando se rebelaron, dice allá el libro de los Números, que cuando se rebelaron ellos, cuando Moisés inclusive un tanto alterado, no le habló a la roca, sino levantó la vara y le golpeó a la roca y salió el agua y todos fueron ellos alimentados. Cuando pedían carne y el Señor les dio todas aquellas codornices que recogieron por toneladas para que comieran, para que se saciaran de carne hasta que la vomitaran, dice así la Escritura. Todas esas situaciones tan difíciles, hermanos,
llevó al pueblo de Israel a pasar por esta situación de estar padeciendo en el desierto y que las generaciones cayeran, la generación que salió de Egipto cayera y quedara postrada en el desierto, y solamente los hijos de ellos entraran a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían permitir que el reino de Dios, la soberanía de Dios se estableciera en sus vidas. Ellos querían gobernarse a su manera, ellos querían hacer las cosas a su manera, ellos se rebelaban en contra de la autoridad que Dios había establecido, que era Moisés. Lo criticaban, lo señalaban, como lo hizo Cored, cuando Cored se levantó y dijo, bueno, ¿acaso nada más Dios puede hablar a través de Moisés? Y juntó ahí alrededor de 250 personas, y Cored y su familia y juntamente con 250 personas dijeron, no estamos de acuerdo ya que Moisés nos gobierne, porque no solamente él puede hacerlo, nosotros también podemos guiarnos por nosotros mismos, nosotros también podemos hacer esto, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor tiene que venir y tratar con ellos, y al grado de que toda la familia de Cored, a la tierra se abre y se los traga a todos ellos la tierra. Todas estas penurias, todas estas situaciones tuvo que atravesar el pueblo de Israel por no quererse someter, por no querer obedecer. Y cuando digo someter, estoy hablando a hacer la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito con ellos y estaba cumpliendo sus promesas que le había dado a Abraham. Abraham le había dicho, te voy a dar un pueblo y te voy a dar una nación, y a tu pueblo y a tu nación le voy a dar una tierra donde fluya leche y miel, una tierra donde haya bendición, una tierra. Y van y revisan o supervisan esa tierra, y efectivamente era una tierra muy próspera. Regresan los 2 espías que manda Moisés para que vean la tierra, y regresan y dicen, sí, es verdad, es una tierra fructífera, es esto, el otro, pero dicen 10 de ellos, pero hay unos gigantones ahí que pues no los vamos a poder derrotar, y sus ciudades son amuralladas, menos vamos a poder entrar. Se rebelan una vez más, y solamente Josué, ¿verdad?, que su nombre era Oseas, pero el Señor le cambia el nombre de Oseas por Josué, y Caleb, que significa perro, por cierto, él se aferró a la promesa, se aferraron a las promesas del Señor, y le decía a Moisés, sí podemos entrar, sí podemos entrar. Y ellos hacían memoria de las promesas, y como estábamos cantando ahorita con este canto tan hermoso, ¿verdad? Que el Señor abre caminos, ¿y qué más? Cumple promesas, es luz en tinieblas, así es Él. Esto es el reino, esto es lo que hace el Señor siendo el Rey. Esto es lo que el pueblo de Israel no quiso entender. Entran entonces a la tierra prometida solo la generación, no la generación que salió de Egipto, sino sus hijos. Ellos entran a la tierra prometida, ya bajo el gobierno del Señor, si ustedes quieren, ya un poquito más blanditos, pero estando ahí otra vez la rebeldía, y así sucesivamente, de tal manera que después dicen, ya no queremos ser gobernados por Dios, queremos un rey, y piden rey, porque nada más tenían jueces, y el Señor levantaba diferentes jueces y había manifestaciones poderosas de Dios, pero llegó un momento que le dijeron a Samuel, hey Samuel, nosotros ya queremos un rey igual que todas las naciones. Mira, la nación fulana de tal tiene rey, la nación fulana de tal tiene rey, y nosotros ¿por qué no tenemos rey? Queremos un rey. Y Samuel va con el Señor y le dice, Señor, tu pueblo está pidiendo un rey. Ah, ¿quieren un rey? Está bien, se los vamos a dar. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que se regía bajo el gobierno del Señor solamente. Dios hablando a través de los profetas, Dios hablando a través de los diferentes jueces que levantaba. O sea, tenían un gobierno teocrático. ¿Cuál era el gobierno? Que quiere decir que era el gobierno que eran gobernados por Dios. Ese es un gobierno teocrático. No tenían una monarquía. El gobierno que tenía el pueblo de Israel era un gobierno teocrático. ¿Qué era? Teocrático, o sea, el gobierno del Señor. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos una monarquía, queremos tener un rey también. Ah, está bien, le dijo el Señor a Samuel, está bien, les vamos a dar un rey.
Y así fue como Dios le ordena a Samuel cómo lo tenía que hacer y cómo tenía quién iba a ser ese primer rey, que fue Saúl. Y le dice, va a pasar esto y esto, y mira, va a andar allá buscando las asnas y esto, y le da todos los pormenores, etcétera, y ese va a ser el primer rey. Y así es como se levanta el primer rey. Pero ese primer rey falló. Y después, pues Dios levanta otro rey, y es David. Ahí en David las cosas como que tomaron un buen cauce, como que las cosas salieron muy bien, y David hizo grandes proezas, grandes cosas en el Señor, y la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios, y David logró muchas cosas. Pero después David muere y le deja el reino a su hijo Salomón, el tercer rey. Y le deja el reinado a su hijo Salomón. Otro de sus hijos quería tomar y por allá se anduvo levantando juntamente con sus seguidores, pero va la mamá de Salomón y le dice, oye, pero tú has prometido que Salomón es el que va a tomar el lugar, y mira, por allá está fulanito de tal, el otro hijo se está ya levantando y lo están apoyando, y entonces él juntamente manda a traer a Natán y le dice, no, el que tiene que tomar el reino es Salomón, y móntalo en mi asna y va a pasar esto y esto, y todos que reconozcan, y úngelo, le dicen a Samuel, a Natán, perdón, úngalo como el rey, ¿verdad? Que para que él sea nombrado como el rey. Y así se dieron las cosas, y Salomón también toma el control, empieza también a trabajar bien, empieza a hacer bien las cosas, empieza a acrecentar el reino con un hombre tan sabio como Salomón. Pero el final de Salomón también fue un final desastroso. Terminó sirviendo a dioses ajenos, terminó levantando altares a dioses ajenos, terminó prostituyéndose, vamos a decirlo de esa manera, metiéndose con mujeres fuera de la voluntad y del orden del Señor. Fue todo un desastre como terminó Salomón. Y lo peor es que después se divide el reino. De las 12 tribus de Israel se dividen. Y ese reino, unos se van hacia un lado, 10 tribus a un lado, 2 tribus hacia otro lado, el reino del sur, el reino del norte, y es dividido todo. Después vienen y los llevan cautivos, primero a un grupo, a un grupo de las 10 tribus de Israel, y después a las otras 2 tribus de Israel también se las llevan cautivas. Y ahí se levantan los profetas, Isaías, Jeremías, a hablar de la restauración. Amós y todos los demás ya les habían previsto de lo que iba a pasar si no se sometían al reino de Dios o al gobierno de Dios. Si usted ve la historia de los reyes, tanto de los reyes del sur como los reyes del norte, cada uno tenía su capital, Samaria, Jerusalén, y cada uno de los reyes, son contados los reyes que caminaron conforme a la voluntad de Dios. Cada quien hacía. Algunos empezaban bien, destruían altares paganos, pero después se corrompían y terminaban mal. Lea usted, por eso existen en la Biblia los libros de los reyes. ¿Cuántos han leído los libros de los reyes? No nos gusta a veces mucho leer eso porque empezamos a ver, y que fulanito engendró a sutanito, y que perenganito engendró a perenganito, y así, y decimos, bueno, ¿por qué a mí que me interesa todo eso? Es interesante, porque si está en la Biblia es interesante. Pero todo esto que le estoy narrando está ahí en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas. Ahí está, tanto en el libro de los reyes como en el libro de las crónicas está toda esta historia. El pueblo, hermano, se divide de esa manera tan terrible. El pueblo es llevado en cautividad. Vienen los profetas, entran ahí en proceso los profetas para buscar que el pueblo aprenda a someterse, se arrepienta y que vean la restauración del Señor, etcétera, etcétera. Pasa así todo ese periodo, amados hermanos, de los reyes, hasta que llegamos al libro de Malaquías.
Y en el libro de Malaquías, ahí el Señor guarda silencio. Ya no hay profetas, ya no hay reyes, ya no hay nada. Es lo que se conoce en la teología en el tiempo bíblico como los 400 años de silencio. Ya no hay nada. Ya no hay promesas. Ya no hay nada. Ahí se queda todo. Todo lo que se profetizó desde tiempo atrás, todo lo que habló David, todo lo que se habló Isaías, todo lo que habló Jeremías, ahí se queda. Y el pueblo de Israel se queda sin recibir mensaje de Dios, sin gobierno de ellos mismos, porque ellos siempre estuvieron en cautiverio. A partir de ello, siempre estuvieron viviendo bajo cautiverio. Y durante esos 400 años, el libro de Daniel narra los imperios que vinieron gobernando hasta llegar al último de los imperios, que fue Roma, el más poderoso de los imperios. Y durante esos 400 años de silencio era Roma que estaba gobernando al pueblo de Israel. Era el rey de ellos, era el rey César. César era el rey de ellos, por imposición, no porque ellos lo quisieran. Y después de esos 400 años de silencio, surge el último de los profetas, conforme a las promesas del Señor, aquel hombre llamado Juan el Bautista. ¿Y sabe qué anunció Juan el Bautista? ¿Cuál fue su mensaje? Arrepiéntanse, bautícense. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un pueblo que había estado sin gobierno ahora se levanta, el último de los profetas, y que Jesús lo llama el más grande de los profetas, y les dice: arrepiéntanse, pueblo de Israel, y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Juan estaba hablando de Cristo, y así es como se estableció el reino de Jesucristo, llegando a esta tierra, prometido por los profetas Isaías 53, Isaías 42 y muchos de los salmos mesiánicos hablando de Cristo. Llega en su cumplimiento después de esos 400 años de silencio. Y las gentes llegan hasta donde estaba Juan para escuchar el mensaje de Juan. Y así es como aparece nuestro Señor Jesucristo. Aparece en el cumplimiento de la palabra como el reino. Y es por eso que en las Escrituras encontramos muchas veces la frase reino de los cielos y reino de Dios. ¿Ha leído los evangelios? Y se ha dado cuenta que cuando usted está leyendo encuentra reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante a esto, porque el reino de Dios es semejante aquí, y porque el reino de los cielos es semejante a aquello más. Encontramos, hermano, en el Evangelio de Mateo, 4 veces encontramos la frase reino de Dios. 14 veces la encontramos en Marcos, la misma frase, reino de Dios. 14 veces. 32 veces en el libro de Lucas, y 2 veces en el Evangelio de Juan, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles la encontramos, hermano, en diferentes ocasiones, 8 veces, en las epístolas paulinas y en el libro de Apocalipsis 1 vez. La expresión, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿A qué se refiere este reino de Dios? Se refería a Jesucristo mismo. Mateo es el único que menciona 33 veces la palabra o la frase reino de los cielos.
Y es lógico. ¿Por qué 4 veces nada más reino de Dios? ¿Y por qué 32 veces reino de los cielos? Es lógico, porque Mateo escribe su libro, su evangelio, dirigido a los judíos. Y para los judíos era muy sagrado decir el nombre de Dios. No cualquiera podía decir el nombre de Dios, porque se consideraba que alguien podía expresarlo y decir que estaba diciendo el nombre de Dios en vano. Por eso es que en Mateo solamente encontramos 4 veces la palabra reino de Dios, pero 32 veces reino de los cielos. Y basta con que lea usted capítulo 13 de Mateo, a donde ahí va usted a encontrar, y se lo dejo como de tarea, para que lea ese concepto, como el Señor Jesucristo habló acerca del reino de los cielos, a través del mensaje que da Mateo. ¿Qué es entonces esto de venga tu reino? Habiéndonos ido con el pueblo de Israel hasta los días en que vino Cristo y hasta los días en que estamos viviendo a nosotros, ¿qué es esta expresión venga tu reino? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Venga tu reino habla de la autoridad, de la soberanía de Cristo Jesús como Rey en el hombre. ¿Qué es venga tu reino? Es Cristo tomando el control. Dice el escritor de este libro en la página 67 que en los últimos años, hablando de los Estados Unidos nada más, en los últimos años, dice, hemos sido testigos de un declive de más de 150 años de una fuerte influencia bíblica en los Estados Unidos de América. Es decir, el evangelio tenía un auge tan poderoso en los Estados Unidos. Es más, Estados Unidos fue fundado por puros creyentes evangélicos protestantes. ¿Sabía usted esto? Ellos fueron los que empezaron a poblar, gente que venía huyendo por ser perseguidos en su país. Ahí empezaron a proliferar también la predicación del evangelio. Y tuvo un auge tan hermoso, es decir, las mejores universidades como Harvard y todo eso fueron fundadas por líderes evangélicos. Por líderes evangélicos. Las mejores universidades en los Estados Unidos fueron sus orígenes. Fueron fundadas por líderes evangélicos. Es decir, el reino de Cristo se estableció en los Estados Unidos. Hasta ellos pusieron en su moneda esa frase que todos conocemos, que dice: en Dios confiamos. En Dios confiamos. Sus presidentes juran, y los que son enjuiciados juran poniendo la mano en la Biblia. Pero desafortunadamente ha habido un deterioro. Usted viajaba hace años a los Estados Unidos y en cualquier lugar donde usted se hospedaba, en el buró del hotel encontrabas un Nuevo Testamento o una Biblia. Y ahora lo que encuentras es un paquete de condones. ¿Sí? Han quitado la palabra del Señor. Han prohibido en muchas universidades hablar de Cristo. Tenían sus capellanes en las universidades y hasta los capellanes están desapareciendo. Es decir, que recibieron el reino de Cristo, pero ahora, igual que el pueblo de Israel, dijeron: ya estamos hartos de ello. Ya queremos gobernarnos por nosotros mismos. Ya queremos hacer lo que nosotros querramos. La gente a veces asiste a las iglesias por un acto religioso, por una costumbre, por una tradición, mas no por una convicción. No quiero decir que todos, hay iglesias grandísimas, tanto en los Estados Unidos como aquí en nuestro país. Pero muchas de las veces usted platica con algo: oye, ¿por qué te gusta ir? Ay, es que la alabanza está preciosa, me gusta la alabanza. ¿Y de qué se trató la predicación? No sé, pero la alabanza estuvo buena.
y hasta ponen sus alabanzas en sus negocios, en sus trabajos, pero su manera de vivir, su manera de ser, expresan que el reino de Cristo no está gobernando sus vidas. Con sus acciones están haciendo todo lo contrario. Ese es un evangelio religioso. Cuando solamente eres parte de la membresía de una iglesia, cuando solamente eres parte del conocimiento de la palabra de Dios, pero no de la vivencia. Ese es el declive. Entonces, cuando Cristo dijo en su oración, en la oración que estaba enseñando a los discípulos, ustedes tienen que decir esto: venga tu reino. No tienes que dejar de someterte, de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, de caminar bajo el señorío de Cristo, porque de lo contrario serás un religioso, serás un fariseo. Estarás solamente asistiendo a los servicios como un religioso, como un ateo práctico, con una moralidad situacional, dice el escritor de este libro. Y si no hay un cambio en tu vida, el reino de Dios no está en ti. El reino de Dios no está en ti. Eso es lo que trataba de enseñar el Señor Jesucristo. Eso es lo que trató de enseñarles el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dijo: el reino ya está entre nosotros. El reino de Jesucristo ya está entre nosotros. ¿Y sabes por qué entre nosotros? Porque Cristo está aquí. Aquí. A los discípulos les costó mucho entender esto, hermanos. De tal manera que ellos esperaban que Cristo se levantara como un rey monarca. ¿No es cierto que ahí algunos de ellos y la mamá de unos de ellos no le dijeron: yo quisiera que cuando ya estés tú gobernando, sientes a uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda? ¿No esperaban eso? Que Cristo tomara el control como en los días de David, tomara las armas y conquistara el imperio de Roma, que era el que los estaba teniendo bajo cautiverio, y se rebelara como lo habían hecho los macabeos, que después fueron sometidos. Ellos esperaban eso. Por eso se desanimaron mucho. Por eso hubo un seguidor de los celotes que se unió también a Cristo y se convirtió en discípulo de él, porque él también tenía esa visión de ello. Pensaba que así iba a gobernar Cristo. Y después empiezan a escuchar el mensaje, todo lo inverso. Porque Cristo empieza a decirles: si te piden la capa, dales también la túnica. Si te golpean en una mejilla, voltéales la otra. Y todos empiezan a sorprenderse y a decir: ¿qué tipo de reino es este? ¿Qué quieres decir con esto? Va a la inversa de lo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando que tú juntes hombres, que tú te levantes como ese líder que fue David, y que vayamos a la conquista, porque así lo dicen los profetas, y de eso hablan los profetas de ti, que tú serás nuestro libertador. Y cuando llega a la sinagoga, siendo un adolescente, y toma el pergamino del profeta Isaías y empieza a leer capítulo 61. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor,
y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Enrolla el pergamino y les dice a toda la concurrencia: esta profecía se ha cumplido hoy en mí. El reino, la autoridad. Se desanimaron cuando murió. Los discípulos se animaron un poquito cuando ya vieron que resucitó. Se animaron más. Pero después, ya cuando les está dando mandamientos, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todavía por 40 días mandamientos, todavía algunos de ellos levantan la mano y le dicen: Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en estos días? ¿Restaurarás el reino, de Israel en estos días? Todavía ahí estaban esperando eso. Como diciendo: bueno, ya te vas y vamos a quedar igual, bajo el sometimiento de los romanos. ¿Qué no vas a restaurar el reino de Israel en estos días? No lo entendieron. No entendían lo que era el reino de Cristo. Podemos pensar y decir: ay, qué cerrados eran. ¿Cierto o no? Pues así están muchos hoy en día en la iglesia. ¿Cierto o no? Y ahorita lo va a entender por qué. Ahorita lo va a entender por qué. Cristo Jesús reina en los corazones de los creyentes, hermano. Cristo Jesús vino para reinar, no para conquistar literal, sino para conquistar espiritual. Para conquistar, me gusta mucho como lo dice Lucas en el capítulo 17, versículo 21. Dice ahí, hermano, como Él vino, Cristo Jesús vino para reinar en el corazón de los creyentes. ¿Qué dice Lucas 17, 21? ¿Lo tienen? No los escuché, ¿no? ¿Su Biblia no tiene Lucas 17, 21? No se va a decir aquí está o ahí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Dice Lucas, y no se dirá, está por allá, o está por acá, o está más para allá, o está en Judea, o está en Samaria, o está en Galilea, o está en Nazaret. No, ya no se dirá eso, porque ya estará dentro de ustedes. ¿Dónde reina Cristo? Dentro del creyente. ¿Dónde reina Cristo? Dentro del creyente. Entonces Lucas dice ahí, ya no se dirá eso, porque Él ya está, el reino de Dios, el reino de Cristo ya está en ustedes. La respuesta de Cristo cuando los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en estos días? Jesucristo les dice, no les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Hechos 1, 7 al 8. No lo abran, solo se lo estoy mencionando. Si lo quiere ver, ábralo. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Versículo 8 de Hechos 1. Y entonces me van a ser testigos. ¿Qué quiere decir la palabra original en el griego? Testigo es mártires. Mártires. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe de qué me está hablando eso? De conquista.
Yo voy a conquistar mi reino, dice Cristo. Mi reino en ustedes, iglesia. En ustedes, con los primeros discípulos que fueron parte de la iglesia. Les dice el Señor: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero van a recibir algo. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba diciéndoles Cristo? Yo me voy a ir porque físicamente no puedo estar al mismo tiempo en Jerusalén, en Judea o en Samaria. Al mismo tiempo no. O estoy en Samaria, o estoy en Galilea, o estoy en Jerusalén. Pero cuando venga el Espíritu Santo, es la persona de Cristo, el Espíritu Santo, que estará sobre ustedes. Y estando sobre ustedes, ustedes establecerán mi reino a donde quiera que vayan. Y así se estableció el reino de Cristo. Es la iglesia entonces hoy en día. Y por eso Cristo en su oración les dijo a los discípulos: oren así, en la enseñanza de la oración, oren así: venga tu reino, establece tu reino en mi vida, y que donde yo me pare sea yo un representante del reino de Dios. Y esa es la pregunta: ¿eres un representante del reino de Dios? ¿O te representas a ti mismo? Porque aquí hay otro punto. El Señor vino a conquistar un reino que le fue quitado y que fue entregado a Satanás. ¿Acaso no en Mateo capítulo 4? Una de las expresiones que hace Satanás cuando está tentando a nuestro Señor Jesucristo es que lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos de este mundo. Así dice la Biblia textual, ¿no es cierto? ¿Qué le mostró? Todos los reinos de este mundo. Pregunto, ¿qué son esos reinos de este mundo? ¿Qué le mostró? ¿Qué le mostró? ¿Qué son los reinos de este mundo? La fama, la riqueza, la avaricia, la vanidad, y así sucesivamente. Esos le pertenecen a Él. Y le dijo a Cristo: esos me fueron dados a mí, pero ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad de dárselos a quien yo quiera. Y yo te los puedo dar a ti si tú te postras ante mí y me adoras. ¿Sabe que mucha gente por riqueza, por fama, por muchos, por poder, por gobierno, por tomar autoridad en las naciones, en los gobiernos, se postran ante Satanás? Entregando su propia vida por obtener fama, por obtener riqueza. Porque Él la puede dar. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te haga el más famoso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres gobernar? ¿Un país? ¿Quieres ser parte del Senado? ¿O qué te gustaría? Póstrate. Póstrate. Y te lo entrego.
Por eso Pablo dice en sus epístolas, entre ellas Romanos 6, Colosenses y muchas otras epístolas, dice: no reine más el pecado en vosotros. Ya Cristo nos conquistó. Efesios capítulo 2, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida. Hablando del Padre a través de Cristo, mas Él nos dio vida juntamente con Cristo. No reine más el pecado. ¿Sabes, hermano? O sea, Él ya te hizo libre y ahora perteneces tú al reino de Dios. Ya estás en el reino de Dios. Pero si permites que el pecado siga reinando en tu vida, vuelves a postrarte ante Satanás. Por eso le decía hace un momento, pensamos y decimos: ay, qué israelitas tan necios, tan soberbios. Ah, qué discípulos tan ciegos, no se dieron cuenta que estaba cerquita de él, de ellos. Ah, ¿qué dirá el Señor de la iglesia? ¿Qué dirá? Mateo capítulo 13, versículo 38 nos habla de la parábola del sembrador. Todo el capítulo 13, o los primeros versículos del capítulo 13 empieza a hablar de la parábola del sembrador. Pero en el versículo 38, hermano, ahí manifiesta que hay dos reinos. Hoy en día existen dos reinos aquí en la tierra. Hay dos reinos. Según Mateo 13, versículo 38, dice que hay dos reinos. ¿Puede leerlo fuerte? ¿Qué dice? ¿Hay dos reinos o no? ¿Cuál y cuál? Los hijos de... ¿Y los hijos de? ¿Hay dos reinos o no hay dos reinos? Los hijos del reino, o sea, los hijos de Cristo, y los hijos del malo. ¿Cómo se pueden identificar cuáles son los hijos del reino de Dios y los hijos del malo? ¿Cómo se puede identificar esto? Por el fruto. Porque el Señor dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la manera de hablar, en la manera de reaccionar en una prueba, en una situación difícil, en un gesto. ¿Cómo reaccionamos? Nos vamos a dar cuenta si somos hijos, representantes del reino de Dios o representantes del reino del mal. Estoy representando al reino de Cristo donde quiera que me paro. ¿O estoy representando al reino del mal? A diario tenemos la oportunidad o de representar a Cristo o de representar. Si yo busco transar a mi prójimo, si yo busco mentir en mi trabajo, si yo busco mentirle a mi esposa, mentir en mi trabajo, si yo busco la manera de ser ventajoso, si yo busco la manera de meter productos de mala calidad en mi negocio y decir que es lo mejor, lo máximo, y si yo busco esto, si yo busco aquello, si yo soy ofensivo con mis vecinos, si yo soy agresivo con los que me rodean, ¿sí? ¿A quién estoy representando? A Cristo. ¿Qué reino estoy representando? Hay dos. El reino está entre nosotros.
El reino de Satanás también está vigente en este mundo. Y nos ofrece lo mismo que le ofreció a Cristo. Ya se lo mencioné en Mateo 4, versículos del 7 al 9. Nosotros somos llamados para ser portadores de ese reino. Un reino, hermano, que es eterno. El reino de Satanás va a terminar aquí. El reino de Satanás, sabemos cuál va a ser su fin. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 14 al 16, lo dice claramente. Y ahí hay una frase que dice que los deseos, ahí dice el versículo, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permanece para siempre? El reino de Cristo. El mundo pasa y sus deseos. Iglesia del Señor Jesucristo, vivamos como representantes de Cristo, del reino de Cristo. Porque si no vivimos, solo hay de dos sopas. Perdón por el lenguaje, soy muy vulgar eso, ¿verdad? Solo hay de dos cosas. O represento a Cristo, el reino de Cristo está en mí, o soy representante de Satanás, embajador de Satanás, que represento al reino de este mundo. ¿Y sabe cómo se les llama a los representantes de este mundo? Se les llama mundanos. Mundanos. ¿Qué es un mundano según el diccionario de la Real Academia? ¿Qué es un mundano? Aparece un significado o una definición, perdón, ahí en el diccionario. Aparece una definición de lo que es mundano. ¿Y sabe qué es un mundano? Y aquí nos vamos a identificar, fíjate bien, aquí nos vamos a identificar si soy cristiano o soy mundano. Porque solo hay dos. Cristiano es el que representa a Cristo. Y porque Cristo reina en su vida. Mundano es... ¿Quién es? El que representa al reino de este mundo. Y ya sabemos quién lo gobierna. El innombrable. ¿Verdad? ¿Qué es un mundano? Un mundano es alguien que atiende demasiado a las cosas que son de este mundo. Un mundano no meramente es un pecador, aunque lo sigue siendo. O sea, porque a veces cuando pensamos en la palabra mundano y usamos ese calificativo, es que tú eres un mundano, estamos pensando o que es un borracho, un adúltero, un fornicario, un pendenciero, un ¿cómo se llaman? Asesino. Eso lo metemos dentro del catálogo de mundano. Pero no solamente es eso. Un mundano, según la definición que da el diccionario de la academia, dice esta frase importante y tómale sentido, amado hermano. Un mundano, dice, es alguien que atiende demasiado a las cosas de este mundo. Es decir, sus prioridades, sus deseos son de este mundo. Yo a lo mejor no soy un adúltero, no soy un pendenciero, no soy un asesino, no soy un esto. Y digo que soy cristiano. Pero
no busco las cosas espirituales. Estoy tan afanado, estoy tan preocupado porque es que, hermano, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no esto? Ay, es que Dios conoce, hermano. Yo quisiera con todo mi corazón, pero si no veo este negocio hoy, mañana no voy a poder. Si no veo esto, no, tengo que hacerlo hoy. Si yo dejo de trabajar un día, me van a descontar 3. No, yo tengo que trabajar ese día. Y si me piden que vaya el domingo, yo voy a estar ahí el domingo, porque es mi trabajo y Dios conoce. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? A veces decimos que ya venga Cristo. ¿Cuántos ya quisieran que venga Cristo? A ver, levanten la mano los que ya quisieran que venga Cristo. ¿Sabe que muchos dicen, Señor, yo no quiero que vengas todavía porque todavía me quiero casar? Señor, yo no quiero que vengas porque quiero terminar mi carrera. Señor, yo no quiero que vengas porque quiero ver mi casa terminada, porque quiero tener un patrimonio. Es más, anhelo una casita cerca de la playa del mar, o en la playa en el mar. ¿Sí me está entendiendo? Estamos tan enfocados aquí, que podemos cantar una alabanza que Cristo ya viene o que Cristo venga, pero la podemos cantar de labios para afuera, porque no, Señor, dame chance, quiero ver a mis nietos. No, Señor, dame chance, quiero ver a los bisnietos. No, Señor, hasta que vea yo a mis hijos realizados. No, Señor, hasta que vea yo aquí, hasta que vea yo acá, hasta que vea yo más allá. Porque quiero esto, porque quiero lo otro, porque quiero esto más, porque quiero aquí, porque quiero hacer, porque quiero conocer, porque quiero viajar, porque quiero acá y porque quiero allá. ¡Mundanos! Un mundano es aquel que atiende demasiado a las cosas de este mundo. Sus prioridades y sus deseos solo son de este mundo. Un cristiano es el que atiende las cosas del reino, el que busca las cosas del reino. Según Mateo capítulo 6 versículo 33, que es la última parte del versículo de lo que el Señor les habla y les dice: ¿por qué te afanas tanto? ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de vestir? ¿Qué habré de esto? ¿Y qué habré de aquello? ¿Y qué lograré? ¿Y qué quiero? Ese es afán. Y Cristo termina diciéndoles: miren, el reino de los cielos, esto es así. Busca primero ese reino. Tu deseo, tu prioridad debe ser el reino. Y si Dios te deja llegar a ser un profesionista, ya es por añadidura. ¿De acuerdo? Si Dios te da una casa, ya es por añadidura. Si Dios te da un rancho, ya es por añadidura. Si Dios te da un negocio, ya es por añadidura. Si Dios te da una esposa, un esposo, ya es por añadidura. Si Dios te da hijos, te da nietos, ya es por añadidura. Y primero es el reino de Dios, y lo demás ya vendrá si es que viene. Y si no viene, pues que no venga, porque eso se va a quedar aquí. ¿Cierto o no? Pero si no tenemos ese enfoque, si nuestro enfoque son a las cosas materiales solamente, somos mundanos, con una vestidura de religiosos domingueros. Somos mundanos con una vestidura de religiosos domingueros. O algunas veces
Bueno. Les dije que tenía muchas notas. Esto, hermanos, a mí me impacta mucho. Un día vendrá Cristo. Nosotros tenemos que estar en esa actitud de decir, Señor, ven. Cuando Cristo dijo, venga tu reino, estuvo hablando en estos dos sentidos, ya para ir concluyendo el tema. Deja que Cristo sea tu prioridad. Deja que el Señor sea la prioridad de tu vida, de tu familia, de todo lo que haces. Y a la vez, viéndolo desde la perspectiva futura, tienes que estar anhelando y esperando la manifestación, el establecimiento futuro, que Cristo venga para que gobierne por completo todo. A donde el reino de Satanás será sometido. Y Satanás, juntamente con todos sus seguidores, será llevado a ese lago de fuego. ¿Cuántos han leído un libro que se llama La Divina Comedia? Qué tremendo, ¿verdad? Para darnos una idea nada más. No quiere decir que esté, no quiere decir que esté dentro del contexto bíblico. Es para darse una idea. Es para darse una idea. Cristo viene. Mi anhelo tiene que ser, Cristo, ven. Ven, Señor. Él vendrá. Él someterá. Aún Romanos capítulo 8 dice que la creación gime la venida de Cristo, la restauración de todas las cosas. La misma naturaleza está diciendo, ya no quiero que seamos contaminadas. La naturaleza, la fauna, el medio ambiente, ya no. Ya quiere ser restaurada la misma naturaleza. Que Cristo tome el control, y Él lo prometió así, hermano. Cristo viene, Cristo vendrá, Cristo estará gobernando por completo a la iglesia, a los salvos por la fe, a los rescatados por su gracia, a los que fueron dignos representantes de Cristo. No se lo mencioné, pero nada más le digo rápidamente. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 38, que fue lo que leíamos acerca de los dos reinos, más abajito nos habla de la parábola de la cizaña. Y dice, el reino de los cielos es semejante, hasta ahí empieza a decir, a alguien que fue y sembró la cizaña. Y dentro de ese contexto existe también un pasaje paralelo a donde los trabajadores del campo le dicen al dueño del campo, oye, ¿quieres que vayamos nosotros y arranquemos la cizaña y juntemos solamente el trigo? Y les dicen, no lo hagan, porque ustedes se pueden equivocar. Porque si usted ve en un campo donde haya sembrado trigo y al mismo tiempo haya sembrada cizaña, las dos tienen espigas. El trigo crece en espiga y la cizaña también crece en espiga. Y el trigo tiene fruto, granos, y la cizaña también tiene granos. Y usted los puede ver de frente y dice, bueno, pues yo los dos los veo como trigos, pues yo los dos los veo como cizañas. ¿Cuál es la diferencia entonces?
el sabor del fruto, porque el sabor de la cizaña es amargo. Habrá muchos que cuando venga el Señor serán tomados como trigo para el granero, pero otros que serán recogidos para el fuego. Señor, pero yo asistía donde estaba una alabanza preciosa. Señor, pero yo era esto. Señor, pero yo aquí. Señor, pero ya... No te conozco. Señor, si yo escuchaba muchas alabanzas. Mira, me levantaba, ponía alabanzas. Mira, me acostaba poniendo alabanzas. Mira, porque Él nos va a probar y dice que por nuestro fruto nos conocerá. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Como cristiano o como mundano? Se manifestará entonces el reino de Dios en el futuro. No importa cuándo sea, hermano. Pero se va a manifestar. ¿Qué tanto hincapié estamos dándole a esto? Si tú estás aquí por primera o segunda vez y tú te estás preguntando, bueno, ¿yo cómo puedo entrar a ese reino? Yo quiero entrar a ese reino. Y si tú ya entraste, ¿cómo entraste? ¿Fuiste al Ticketmaster a comprar tu entrada? ¿Lo hiciste en línea? ¿Dónde obtienes tu entrada? ¿Cómo obtienes la entrada? Si tú no has entrado al reino de los cielos y vives como un pagano, para que haya ese cambio, lo tienes que hacer por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo Jesús, la fe en el Evangelio. Por eso Cristo habló del Evangelio. El reino que Cristo predicó, a mí me impacta mucho leyendo Lucas, porque es de lo que estoy usando en estos días para leer en mis devocionales. Me impacta mucho el mensaje de Cristo ahí. Lo que hizo para manifestarle a todos los que le rodeaban que Él era el reino de Dios en esta tierra. Predicándoles el Evangelio, sanando a los enfermos. Pero lo que más le interesó a Cristo fue predicar el Evangelio que sanar enfermos. Y lo que hoy le interesa más a la gente es que sea sanado de sus dolores, aunque el Evangelio más hay después, hay luego. ¿Se acuerda cuando bajaron aquel hombre? Sus amigos quitaron aquí la parte del techo y lo bajaron y lo descendieron frente a donde estaba Jesús. ¿Qué le dijo Cristo a este hombre? Tus pecados te son perdonados. No le interesó sanarlo. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los demás, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y les dice Cristo, pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, a ti también te digo, levántate, toma tu lecho y fúchila, váyase para su casa. Pero ¿cuál fue el primer mensaje que le dio Cristo? El perdón de los pecados a través del Evangelio. Tú no puedes entrar al reino de Dios si tus pecados no te son perdonados.
puedes entrar al reino de Dios si no te arrepientes antes. Ni ilusiones te hagas. Solo lo puedes ver de lejitos, por fuera. Pero para estar aquí adentro del reino de Dios, y que el reino de Dios esté dentro de tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados, nacer de nuevo, y experimentarás la vida de Cristo dentro de ti. Pasarás de la muerte a la vida solo a través de la predicación del Evangelio. Amados hermanos, no basta con orar por la salvación de nuestra familia, no basta con orar por la salvación de nuestros vecinos, no basta con orar por la salvación de medio mundo. Tenemos que ir y predicarles y decirles que se arrepientan. Necesitas la salvación, arrepiéntete de tus pecados. Cristo quiere que tú puedas experimentar la salvación, pero el requisito es que te arrepientas, y si Él tiene misericordia de ti, te va a alcanzar. Pero no te puede alcanzar si no hay arrepentimiento. Ay, es que me gusta ir porque hablan bonito. Ay, me gusta estar ahí porque, ay, me siento bien cada que voy. Pero yo quiero seguir siendo un vil pecador. Y ahí voy porque me gusta y siento bonito. Se lo dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Y después en el verso 5 del capítulo 3 de Juan, no puede entrar. Primero ver y después entrar. Ver, ¿por qué primero ver y después entrar? ¿Por qué? Así, ese es el orden que le dio Cristo a Nicodemo. El que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Esa es la primera, no puede ver. Y en el capítulo 3, versículo 3 de Juan. Y en el versículo 5 le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Primero ver y después entrar. Porque cuando yo le predico el evangelio de Jesucristo a alguna persona, le estoy dando a Dios, le está dando, la oportunidad a que vea su condición de pecador. Y cuando ve su condición de pecador, entonces se arrepiente. Ya vio su condición. ¿Y por qué ve su condición de pecador? Porque ve lo que es el evangelio y lo que hace el evangelio, y él se ve en su condición y dice, wow, sí, ya me di cuenta que necesito de eso, porque yo estoy aquí pa'l perro. ¿Ya lo vistes? Sí. Pues ahora entra. ¿Y cómo entro? Arrepiéntete y dejarás de estar para el perro y estarás para Cristo. Arrepiéntete, renuncia. Y a veces confundimos y pensamos que arrepentimiento es derramar unas 2, 3 lágrimas o repetir unas palabras y decir, sí, yo me arrepiento de mis pecados, sé que te he fallado, sé que he hecho lo malo. ¡Wow! Ya eres una persona nueva en Cristo. ¿No? Arrepentirse es voltear la espalda totalmente a la vieja manera de vivir. Porque si tú dices, me arrepiento, y hasta derramas 2 o 3 lágrimas, o dices, sí, yo me arrepiento de mis pecados, pero sigues viviendo en la misma manera, solo fuiste redarguido, solo vistes el reino de Dios, consideraste tu condición, pero no entraste a Él. Para que entres a Él necesitas arrepentirte, dejar tu vieja manera de vivir y estar ahí, y entonces el reino de Dios toma el control de tu vida. Y Pablo dice,
serás una nueva criatura. ¿El reino de Cristo está en ti? ¿O el reino del malo? ¿Estás viendo el reino de Dios desde afuera o ya estás dentro del reino de Dios? Según sea el caso de cada uno, en esta tarde te exhorto en el nombre del Señor a través de su palabra que acabamos de abrir y de leer en estos pasajes, a que reflexionemos. Cristo viene pronto. ¿Cuántos hombres, cuánta gente se acercó al Señor? Señor, nomás deja que entierre a mis padres y después te sigo, ¿va? Señor, nomás deja que haga esto y después te sigo. Y que hay una parábola que dice que un hombre hizo un banquete y los invitó al banquete. Y fue con los primeros, fueron los criados fueron con los primeros y dijeron: oye, se organizó un banquete y mi amo los invita para que no falten. Oh, dile a tu amo que me disculpe, no voy a poder ir. Acabo de comprar una yunta y fíjate que tengo que probarla y tengo que... Dile que de verdad, hay para la otra, ¿no? Y tú vas ahí. Ay, dile a tu amo que me perdone, pero ¿qué crees? Me voy a casar. No voy a poder ir. Pretextos. Puros excusados. Y dijo el amo: está bien, déjenlos. No quieren entrar. Váyanse a las calles. Tráiganse a todos los necesitados, a todos los mendigos, métanlos aquí. Cristo viene. Pero ya es una frase tan trillada que la mayoría no estamos expectantes en ello. Ah, sí, Cristo viene, pero ya sé que va a tardar. Así es que en lo que tarda, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Ahí vienes cuando quieras. Iglesia del Señor, ¿somos hijos del reino o no? ¿Estamos viviendo como representantes del reino o no? ¿Estamos estableciendo el reino de Cristo donde quiera que nos paramos? ¿O estamos dando vergüenza del cristianismo? ¿Ese es cristiano? ¿Ese? ¿Qué cristiano hace esto? ¿Te oyen hablar con tus albures, con tus palabras obscenas? ¿Cómo se lamentas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus hijos como bueyes, como vacas? ¿Ese es cristiano? Ah, pero si vas y le dices: oye, es que mira que la iglesia, que... ¿Qué? Perdón si no avancé en el libro, pero tú lo puedes leer. Yo le dije al Señor: lo que tú quieras, Señor. Si tú quieres que avance en el libro, yo avanzo en el libro, pero yo, por si las dudas, me llevo estas notas que tú nos estás dando. Si quieres que sean esas notas, esas notas. Y perdón, hermano, no estoy enojado. No, estoy predicando la palabra del Señor. Amén. Inclina tu cabeza ahí donde estás y vamos a orar.